Muy buenos días con todos, mi nombre es Jesús Romero Villanueva y lo que quiero explicarles ahora en este video es cómo conectar una base de datos SQL Server con una aplicación en C Sharp. En este caso vamos a utilizar la tecnología de consola. He visto videos en los cuales hacen tutoriales de no sé 30 40 minutos y creo que es demasiado para un proceso simple. En este video vamos a cargar datos desde una tabla en SQL Server. Entonces voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Para ello voy a conectarme a mi servidor de base de datos, en este caso es SQL Server. Si necesitan algún video en el cual les explico cómo instalar este software, me lo hacen saber en la caja de comentarios, por favor. Voy a crear una base de datos sencilla o una tablita para explicar algunos conceptos fundamentales en el momento de crear en el momento de crear una conexión. Vamos a darle clic derecho en la carpeta bases databases o bases de datos, clic en el ítem que dice New Database o nueva base de datos, los que estén trabajando en la versión en español, y va a cargar una ventana desde la cual nosotros vamos a darle un nombre a la base de datos que queremos crear. La base de datos se va a llamar, a ver, vamos a ponerle JesusDB y le damos OK. En la parte de abajo hay un botoncito que dice OK. Eh, esta, mm, esta base de datos va a tener una tabla, entonces para crear la tabla desglosamos nuestra base de datos y en el directorio que dice tables le damos clic derecho, new table o nueva tabla, ¿no? Los que estén trabajando en la versión en español sería tabla. Va a cargar un asistente gráfico eh, para, para nosotros crear bueno, para indicarle qué campos queremos que tenga la tabla. La tabla va a ser, va a contener datos de productos, entonces voy a ponerle como primer campo el ID del producto. Un momento, por favor. Este va a ser de tipo entero. Siguiente campo, el nombre, que va a ser de tipo varchar de tamaño 50. El stock o la existencia que tenemos, va a ser de tipo entero. Y el monto, que va a ser de tipo money o moneda. Eh, ID producto va a ser mi clave primaria o el identificador. Seguidamente, aprovechando que este campo está seleccionado, bajamos en las propiedades y buscamos la propiedad especificación de identidad. Y donde dice identidad o is identity le vas a dar doble clic para que cambie a yes. Cerramos la tabla y le damos en yes para guardar cambios y el nombre de la tabla va a ser tbl producto. Y le damos ok. Listo. Ya tenemos una tabla creada. Ahora, lo que voy a hacer es ingresar un campo o por lo menos llenar algunos datos en la tablita. Entonces vamos a darle clic derecho en la tabla, en la base de datos, perdón. Seleccionamos New Query o nueva consulta y va a cargar un editor de consultas para que nosotros ingresemos el script. Entonces, primero hacemos un select de todo a la tabla TBL producto y seleccionamos solamente esta línea de código y la damos en ejecutar y efectivamente no tenemos aún ningún registro. Entonces vamos a insertar instrucción insert into tbl producto para los campos nombre, coma stock, coma el monto. ¿Ok? Los siguientes valores. Para el campo nombre, como es de tipo varchar, vamos a ponerle acá leche gloria. Para el stock, 200 tarros de leche. El monto va a estar a 3.5. ¿Ok? A ver, ¿por qué no estoy considerando el ID? Es simple, porque el ID, en el momento que yo le puse es identidad, hice que sea un campo autonumérico. Entonces, el ID ya no lo ingresamos manualmente. Ahora, lo que hacemos es seleccionar nada más esta instrucción, le damos execute y nos sale que una fila ha sido afectada. Vamos a revisar si es cierto. Nuevamente selecciona la consulta de selección, valga la redundancia, y le damos en ejecutar. Y miren, ya está, ya lo tenemos. Entonces, ahora nos dirigimos a nuestro entorno de desarrollo integrado y vamos a crear un proyecto nuevo. En este caso va a ser un proyecto de consola. En este caso va a ser un proyecto de consola. Por favor, hagan seguimiento, por favor, por favor. A ver. Aplicación de consola.
¿Cómo haces para filtrarla si es que no la encuentras? Acá en este combo box de la parte superior seleccionas consola, C Sharp, por favor, C Sharp. Y aquí vamos a ponerle SQL console, así, SQL console, para saber que nosotros estamos conectándonos a SQL de una aplicación de consola. Ok, le damos crear, esperamos un momento a que carguen los componentes. Lo que voy a hacer es desanclar el archivo program para poder trabajarlo de manera más cómoda. Voy a maximizarlo, inclusive, acá. Y vamos a crear a nivel de clase, vamos a declarar unas variables a nivel de clase. Entonces me voy a ubicar en este punto, aquí, a nivel de clase, ojo, a nivel de clase. Ok. Antes de declarar los objetos de acceso a datos, acá arriba, en la sección de using, vamos a importar los siguientes espacios de nombres. El primero es el espacio de nombres system.data.sqlclient. El segundo es el espacio de nombres using, espacio system.data. ¿Para qué? Bueno, SQL Client me va a proporcionar acceso a las clases para acceder a bases de datos y gestionar consultas en la base de datos. Lo que va a hacer el espacio de nombres data o data es permitirme el uso de unidades de almacenamiento como datasets o como data tables. Entonces aquí, a nivel de clase, lo que voy a hacer es declarar mi cadena de conexión. Esta cadena de conexión va a ser estática, porque voy a utilizarla en métodos estáticos, y se va a llamar cadena, pero va a ser de tipo string, de esta forma. Y aquí vamos a darle los datos para que esta cadena de conexión pueda acceder a nuestra base de datos. Primero especificamos el servidor. El servidor en mi caso vendría a ser punto. Pero en el caso de los que están utilizando una versión express de SQL, deberían utilizar punto /SQL express. Así. Pero repito, en mi caso es punto. En mi caso es punto. Ah, y para que no te tome esto como una secuencia de escape, le pones el signo arroba delante de la cadena de conexión. Y de esa forma omite la interpretación de esa supuesta secuencia de escape. Bueno, en mi caso solamente es punto porque es la versión de developer. No necesito el /SQL express. El siguiente parámetro vendría a ser la base de datos. La base de datos es Jesús DB. Y luego el parámetro de la integridad o de la conexión trusted, ¿no es cierto? Entonces llamamos a trusted connection. De esta manera. De esta manera. O también podríamos utilizar seguridad integrada, ¿no? Después vamos a cambiarle, no hay ningún problema. Ok, ahora voy a declarar también otros objetos estáticos, que en este caso va a ser la clase SQL Connection. El objeto se llama CN, SQL Command, CM y SQL Data Reader, RD. ¿Por qué SQL Data Reader? El SQL Data Reader se va a encargar de darle lectura a la ejecución del comando que ejecutes mediante SQL Command. Y SQL Connection me va a proporcionar la conexión a la base de datos mediante mi cadena de conexión. Ustedes pueden pasar el puntero, por ejemplo, en SQL Connection, y le va a salir lo que hace, ¿no? Representa una conexión abierta a una base de datos SQL Server. SQL Command representa un procedimiento almacenado o una instrucción de transact SQL que se ejecuta en una base de datos de SQL Server. Y SQL Data Reader ofrece una manera de leer un flujo de filas de solo avance desde una base de datos de SQL Server. Entonces vamos a iniciar acá. Voy a crear un método que se va a llamar cargar productos. Nos dirigimos a este asistente acá, o en todo caso al foquito que tenemos con una X, desglosamos y seleccionamos
el ítem que dice generar método cargar productos. Y ya va a crear automáticamente el método para que nosotros procedamos a implementarlo. Esta línea de código se borra, llamamos a nuestro objeto CN y lo inicializamos como un nuevo objeto de la clase SQL Connection, y aquí es donde llamamos a nuestra cadena de conexión. Siguiente parámetro, llamamos a el objeto CM, o sea al comando, y lo inicializamos como un nuevo objeto de la clase SQL Command. Aquí es donde le pasamos la consulta, que sería selecciona todo del objeto TBL producto con el objeto CN, de esta forma, ¿no es cierto? Esto para darle la dirección de a dónde va a ejecutar esta consulta de acá, que sería nuestra base de datos. Siguiente, llamamos a la clase CN, accedemos al método .open para abrir la conexión, y aquí es donde vamos a ejecutar la consulta. Vamos a llamar a CM, o sea a la... Perdón. Vamos a llamar al data reader, o sea al objeto RD, y le indicamos que es igual al objeto cm.executeReader. Lo que va a hacer el método executeReader, vamos a volver a ver, de esta forma, lo que hace executeReader es va a enviar la propiedad SQL command text a la clase connection y va a crear un objeto dataReader. Entonces vamos a lo que estaríamos haciendo en pocas palabras es ejecutando la lectura de este comando, y le estamos almacenando ¿dónde? En el objeto RD, o sea en el data reader. Y ahora lo que vamos a hacer es recorrer esto con un while. Nosotros escribimos while, presionamos la tecla tab doble vez para que tengas el esqueleto, ¿no es cierto? La estructura del bucle, y aquí vamos a preguntar o vamos a implementar como condición lo siguiente: rd.read. ¿Qué es lo que hace el método read? Va a desplazar el data reader al siguiente registro. En pocas palabras, va a ubicar un puntero que se va a encargar de leer ese registro. ¿Y por qué lo ponemos dentro de un while? Simple. Un momento, por favor. Porque vamos a iterar, vamos a recorrer todo el data reader que ya contiene los resultados de esta consulta. Imagínate que el data reader contenga 20 productos o 20 registros. Entonces, lo que estamos haciendo acá con el while es preguntar mientras el data reader encuentre el siguiente registro. ¿Qué debe pasar? Cada vez que encuentre un registro, yo quiero que lo muestre en la consola. Llamas a la clase console, al método writeLine, y aquí llamas al objeto RD en el índice 0. ¿Por qué en el índice 0? Porque esto es una colección, y las colecciones o los arreglos en C# inician en 0. Seguidamente vamos a concatenar con un espacio en blanco, y vamos a ahora llamar al objeto RD en el índice 1, de esta manera. Seguimos concatenando con un espacio en blanco, y ahora llamamos al objeto RD en el índice número 2, de esta manera. ¿Por qué hacemos todo esto? El data reader en el índice 0 representa el ID, el data reader en el índice 1 representa el nombre, y el índice 2 representa el stock. Me está faltando uno más, ¿no? El monto. Claro, el monto. Entonces, nuevamente concatenamos con un espacio en blanco y llamamos ahora al monto, que sería el índice 3. Ya lo tenemos. Finalmente, una vez iterado el data reader, llamas al objeto CN y cierras la conexión. Eso es todo. Para poder compilarlo, con control F5, disculpen, control F5, va a demorar un poquito porque mi máquina está un poco lenta. Disculpen acá, por favor. ¿Listo? Muy bien, eso es todo por hoy. En los próximos videos, repito, vamos a estar viendo cómo guardar datos, cómo modificar, cómo borrar, ¿ya? Por favor, si tienen algunas sugerencias de otros temas, me las pueden hacer en la caja de comentarios. Suscríbanse y sugieran el video a otros contactos que tal vez les llame la atención el mundo de la programación, que es muy muy bonito. Y acá se van a estar haciendo videos desde la parte básica. Si ustedes quieren videos de temas más básicos como estructuras de control o de repente algún otro lenguaje, por favor plantéenlo, que lo que quiero es de alguna manera poder aportar con un granito de arena, con un granito de arena a la comunidad de informáticos.
Muy bien, eso es todo. Hasta la próxima.